Muy buenas tardes, noches, tengan amados hermanos de nuestra congregación e invitados que nos ven de diferentes partes. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros, siguiéndonos, escuchando la palabra de Dios. En esta noche quiero compartir, hermanos, de la importancia de la oración. El texto base, de hecho, sigo como lo hice en domingo. En esta ocasión no es expositivo, es temático. Y vamos a partir de un texto, pero vamos a estar viendo varios textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Ese es el pasaje para partir en esta noche. Orad sin cesar. En este pasaje, el apóstol Pablo, hermanos, hace una invitación o exhortación a atender una necesidad básica, urgente, en la iglesia de Tesalónica. Esa invitación a orar en todo tiempo, sin descansar. Nosotros como iglesia no estamos exentos de esta necesidad, de esta misma necesidad de orar. Por lo cual también debemos hacer nuestra la invitación, la exhortación que nos hace el apóstol Pablo a orar sin descansar, sin desmayar. Vamos a orar en esta noche. Dios, gracias te damos, Señor, por que nos das la oportunidad en cualquier momento, en cualquier situación, de entrar a tu presencia a través de la oración. Qué bendición tenemos, Señor, al poder hacerlo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas esta porción de tu palabra, que tú bendigas a tu siervo que la está compartiendo, que no sea yo, que no sea mi voz, sino tú y tu voz la que nos hable. Úsame, Padre, te lo pido humildemente, y bendícenos, bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. La frase orad sin cesar nos habla de la importancia de la oración para nuestras vidas, pues de la oración depende nuestra relación personal y espiritual con nuestro Dios. La mayoría de nosotros conocemos o sabemos de memoria la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Quiero pensar que la mayoría no lo sabemos, pues muchos lo aprendimos cuando éramos niños. Incluso algunos lo aprendimos antes de conocer de Jesucristo. En esta famosa oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y en esta oración encontramos varios elementos importantes de la oración. Por ejemplo, adoración, alabanza, petición, confesión, perdón, cuidado, etc. De hecho, en esta semana estamos llevando a cabo nuestro devocional familiar diario. Y estamos viendo algunos elementos, herramientas que
que ayudan en nuestra oración. Y uno de esos elementos o herramientas es la intercesión, hermanos. Le he titulado a este sermón la oración intercesora. Y el tema es: ¿por quién necesito orar? ¿Qué significa intercesión? Bueno, intercesión significa orar por otros. Mire, de primera mano, intercesión, hermanos, es empatía. Empatía, hermanos, por aquellos que tienen alguna necesidad que no sea yo, que no sea mi familia. Puedo orar por mi familia, pero hermanos, intercesión es orar por otros ajenos a mí. Empatía con ellos significa orar por otros, por los demás, orar por quienes tienen alguna necesidad urgente. Significa anteponer las necesidades de otros antes que las mías, antes que las nuestras. ¿Y sabe qué pasa cuando intercedemos por otros, hermanos? Dios nos ve. Y Dios ve que en nuestro corazón no hay egoísmo. Dios contesta nuestras oraciones al ver el buen corazón en cada uno de nosotros cuando clamamos por otros. Necesitamos orar unos por otros, pero más por otros. Urge interceder por nuestros hermanos y urge interceder también por los que no conocen de Cristo. Hermanos, ¿por qué este tema? Bueno, porque a veces, hermanos, en la intimidad de nuestro hogar, ahí en nuestra oración, en nuestra meditación, cuando estamos en casa o en cama, hermanos, nos cae el 20. Razonamos y concluimos, hermanos, que Dios nos ha bendecido. Tener un techo, tener una cama, tener un bocado que podamos llevar a la boca. Hermanos, eso también nos hace pensar en aquellos que no lo tienen. Tener empleo, tener un negocio, tener una fuente de ingresos, y el hecho de pensar que alguno de mis hermanos no tenga empleo, eso me hace que yo tenga empatía, hermanos, por ellos e interceda por ellos. ¿Por quién necesito orar? Hay mucho por lo cual podemos interceder, pero en esta ocasión permítame mencionar algunos. Número 1, y tal vez podríamos decir que es en orden de importancia. Puede ser. Si usted me dice que no, no lo voy a discutir. Mire, en primer lugar, orar por los enfermos. La Biblia nos enseña que tenemos que orar por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, a veces quisiéramos que fuera expositivo para poder explicar todo el pasaje, pero hermanos, como es temático, solamente vamos a verlo de una manera, vamos a decirlo así, superficial, para poder ver otros puntos. ¿Quién debe orar por los enfermos? Dice aquí, llame a los ancianos. Sí, pero tenemos que pensar, Santiago está hablando con los hermanos. Ustedes, hermanos, hablen con los ancianos y oren. Hermanos, no solamente está hablando de los ancianos que tienen que orar, que sí, es un privilegio, un honor orar por los enfermos. Pero hermanos, es toda la congregación los que tenemos que orar e interceder por los enfermos. La congregación, los pastores, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora, aquí nos dice que oremos por los enfermos, pero aquí hay algunos pasajes de la Escritura que menciona enfermos y menciona de qué están enfermos. Y el Señor, como decimos aquí en México, el Señor agarró parejo, hermanos, y Él sanaba a todo el que quisiera ser sano. Y cuando hablamos de enfermedad y enfermos, estamos hablando de todo tipo de enfermedad, hermanos. No necesito ser de otra denominación, no necesito ser tipo carismático, no necesito ser un alarmista o cualquier otra religión para decir que Dios puede sanar. No, hermanos, nosotros creemos que Dios sana, pero nosotros anteponemos a la sanidad la voluntad del Señor. Si Él quiere, si a Él le place, si esa es su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Interceder por ellos. Miren, tenemos que orar por los enfermos graves. Eso lo mencionaba el domingo pasado. Ahorita, todo el mundo, o la mayoría de nosotros conocemos gente a nuestro alrededor que está enfermo de COVID, de cáncer o de otras enfermedades graves. Menciono esas dos porque son de las más notables, de las más graves. Y, hermanos, menciono que tenemos que tener empatía porque gracias a Dios yo me siento bien, estoy bien, hermanos, pero yo no quisiera sentirme mal. Yo no quisiera desearle a otro lo que no quiero que me pase a mí. Yo tengo que demostrar mi empatía y mi amor y mi interés por esas personas. Tenemos que orar por los enfermos de gravedad y también por los enfermos no graves, hermanos. También hay hermanos y hermanas que piden oración por algún estudio que se van a hacer o por algún tratamiento que van a iniciar por su salud. Hermanos, tenemos que interceder por ellos. Anotarlos. Si se le olvida, ahí pónganlo en el refrigerador, a un lado de la cama, recordarlos, hermanos. Y una recomendación que nos hace el Señor en este pasaje al orar por los enfermos es: oremos en el nombre del Señor, hermanos. Dice, en el nombre del Señor. Yo no puedo sanar
Yo no tengo ese don, hermanos. Yo puedo orar por mis hermanos, para que Dios, en su misericordia, los pueda sanar. Ese es mi deseo, mi anhelo. Y yo antepongo ante mi Dios ese deseo y ese anhelo. Eso se llama intercesión. Ore con fe. Dice aquí, la oración de fe salvará a los enfermos. Ore con fe, hermanos. Y como ya mencioné, seamos empáticos con nuestros hermanos enfermos. Intercesión por los enfermos. Número 2. Intercesión por los ancianos. Ahora, en este pasaje que acabo de leer, del punto 1, menciona a los ancianos. Ahí se refiere a los pastores, a los líderes. Pero en este punto 2, no me estoy refiriendo, no estamos hablando de los pastores. Estamos hablando de los hermanos y hermanitas de la tercera edad. O estamos hablando de los pastores, a menos que sean ancianos. ¿Sí me entiende? Mire, Salmo 71, 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Señor, cuando yo envejezca, no me desampares. Yo creo que hay una edad donde ya empezamos a preocuparnos por qué va a ser de nosotros dentro de 10, 15, 20 años. Si es que Cristo no viene antes, hermanos. Tenemos que cuidarnos, porque tenemos que buscar la calidad de vida para cuando estemos viejos o nuestra vejez. Los ancianos son los más propensos a enfermarse, aunque no todos. Y nuestra oración por ellos es precisamente, hermanos, para que nuestro Dios los cuide, los guarde en su vejez. Hermanos, es un honor tener ancianos en nuestra congregación. Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y también la Escritura menciona que ellos hermosean, hermanos, a la congregación. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. A veces tenemos conflictos en nuestra congregación sobre si ya estamos viejos o no, o si nos sentimos viejos o no. Es un problema, especialmente con los que no queremos envejecer, o con los que ya están viejos y no lo reconocen. Y no digo nombres porque se pueden ofender. ¿Quién es la persona más anciana de nuestra congregación? Bueno, pues es muy notorio. Ya lo hemos mencionado. Gracias a Dios por nuestra hermana Lupita Ruelas,
que tiene 104 años. Y ella está con nosotros por la gracia y misericordia de Dios. Todas las noches yo oro por los ancianos de mi congregación y ella está incluida ahí. Después de la hermana Lupita, ¿quién sigue? ¿Quiénes son los más viejos? Bueno, pues ahí ustedes discutan en su casa porque yo no quiero discutir. Ahorita me protege esa cámara porque no los veo. Pero espero que sí estemos orando por nuestros hermanos ancianos de nuestra congregación. Hermanos, en tercer lugar, tenemos que orar por los que tienen necesidades específicas en nuestra congregación. Cuando usted va a comer, cuando usted va a probar bocado, ¿sabe por qué tenemos que orar? No solamente es dar gracias, hermanos. Gracias, Señor, por este alimento que tú me das. Gracias, Señor, por la fuente de ingresos que hizo posible este pan en mi casa. Tenemos que orar, hermanos, porque tal vez alguien en ese momento no tenga ese bocado. Y cuando usted se acuerde, hermanos, va a orar con su corazón. ¿Sí me entienden, hermanos? Las personas que tienen necesidades específicas. Miren, Salmo 10:12 dice: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. En Job 34:28 dice: haciendo venir delante de él el clamor, y que oiga el clamor de los necesitados. A veces, muchos de nosotros tenemos mucho que agradecer por la vida que tuvimos en el pasado, por los sufrimientos que vivimos en el pasado. Hay gente que tiene necesidades urgentes. Por ejemplo, hay gente sin techo. Es fácil decirlo o escucharlo, pero experimentarlo no es fácil. Hay ocasiones que yo dormí fuera de mi casa de pequeño, pero eran circunstancias diferentes porque yo tenía un techo. Pero yo me iba de mi casa y me dormía donde me daba la noche. También recuerdo una ocasión en que andábamos en el desierto de Estados Unidos y nos dio la noche y con un palo entre otra persona y yo tuvimos que escarbar. Esto ya lo relaté alguna vez. Hicimos un pozo, juntamos zacate seco y pusimos zacate abajo y nos metimos al pozo y nos tapamos con zacate y aún así tuvimos mucho frío. Eso fue una tontería también, pero no deja de ser una experiencia que mucha gente sufre. Tenemos que orar por ellos. También hay gente sin trabajo, hermanos. Y es muy fácil decir,
mi hermano tiene trabajo, vamos a orar por él. Bueno, pero ore de veras. Si un hermano en la congregación no tiene trabajo, es una necesidad urgente, hermanos. ¿Sabe? Piense en los pagos más comunes. La renta, la luz, el agua, el gas, la despensa, gastos médicos, escolares. Hermanos, es una necesidad urgente y es una oración que urge por nuestros hermanos que no tienen trabajo, especialmente en estos tiempos. También es urgente mencionar, hermanos, que toda la congregación, y estamos hablando de nosotros, Iglesia Bautista, Fe y Gracia, como familia que somos, hermanos, tenemos que estar sensibles a las necesidades que haya en nuestros hermanos. Esta semana uno de nuestros hermanos varones lo mencionó y nos recordaba. Hermanos, es cierto. No tenemos que esperar a ver quién viene y nos dice. No, hermanos, preguntemos, busquemos cómo estamos. Y si podemos ayudar en algo, hermanos, hagámoslo, hermanos. Si Dios nos da, podemos compartir. Son necesidades urgentes que podemos ayudarles a solucionarlas. Número 4. Tenemos que orar por los pastores y por los líderes de nuestra iglesia. Antes de ser pastor, hermanos, yo enseñaba esto. Y no por ser pastor no dejo de enseñar esto, hermanos. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta semana es mi costumbre poner pensamientos en las redes sociales, especialmente en el Face, tratando de animar y edificar a mis hermanos. Y yo ponía un pensamiento acerca de aquellos pastores que se la dan de muy espirituales y que predican con toda autoridad, pero que no ven a sus hermanos como iguales o niegan el saludo a alguien más. Fue un pensamiento. Y algunos me decían que los ignorara, que no hiciera un problema. Hermanos, no, yo aclaré que no era un problema mío, ni tampoco le puse nombres ni caras a esos pastores. Fue un pensamiento, hermanos. Porque ese pensamiento me ayuda a mí mismo a poner los pies en la tierra. Y que si estoy como pastor, es por su gracia. Y para servicio a Él y a mis hermanos. Tenemos que orar por los pastores, hermanos. Ay de aquellos pastores que no hagan lo que tienen que hacer. O que estén en pecado y así estén predicando. No se puede, hermanos. No se debe. Más bien, orar por los pastores, por sus ministerios, para que Dios los use con poder,
para que no caigan en tentación. Hermanos, somos tan humanos como el más nuevo de la congregación. Tenemos debilidades. Día tras día tenemos las mismas luchas que ustedes. Nos hace mucha falta su oración, hermanos. Y gracias por los que han estado orando por nosotros. De hecho, nuestra congregación es una iglesia que ama a sus pastores y oran por nosotros. No tengo que demostrarlo, hermanos. Ustedes lo han demostrado. Orar por las familias de los pastores, para que Dios los bendiga, los cuide, para que Dios les provea todo lo básico o necesario. Hermanos, no vivimos ostentosamente, no vivimos con lujos. Mi casa y la casa del pastor Cristóbal, que muchos hemos visitado, están abiertas y ustedes pueden ir las veces que quieran y pueden ver, hermanos, sin hipocresías, cómo vivimos. Es por la gracia y misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos, porque Dios nos lo ha prestado. Pero sí hay necesidades básicas en los hogares. Gracias a Dios, porque ustedes nos protegen y están al tanto de nosotros. Pero hay pastores, hermanos, que están sufriendo económicamente en otras congregaciones por la falta de ingresos, el sustento de su familia. Hermanos, intercedamos por ellos. Número 5. Orar por la iglesia. Filipenses 1, 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo está dirigiendo una carta a la iglesia de Filipos. Y Pablo dice: doy gracias a Dios por ustedes, por la iglesia. Y esto es recordar, hermanos, en nuestras oraciones a nuestra congregación, todas las noches. Yo estoy seguro que la mayoría lo hacemos. Oramos por la congregación. En cada oración agradecemos por ella. Y dice Pablo, rogamos. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Rogar con gozo por cada uno, hermanos, de la congregación. Cuando oramos por la iglesia, oramos también por los ministerios, hermanos. Miren, varones, por la directiva, WhatsApp, oración, los viernes de oración de los varones. Ya tenemos nuestros cultos en Zoom. Que Dios bendiga a los varones, por la femenil, que siempre están al pie del cañón, las hermanas orando, participando, colaborando, hermanos. Nuestros jóvenes, también, hermanos, con sus luchas, ya tienen su grupo de oración. Hermanos, oremos por esos ministerios, por los intermedios, por los niños, por cuna, el culto infantil, por OANSA, por el grupo de evangelismo, discipulado, consejería. Hermanos, con pandemia o sin pandemia, seguimos trabajando para el Señor. Necesitamos interceder por nuestra iglesia. Y buscamos iniciar el seminario, el instituto, hermanos.
para que aprendan, para que se inscriban y aprendan más de la palabra del Señor. Esperen noticias de eso muy pronto. Hermanos, número 6, orar por la familia. Por su familia. Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Marcos 3:25. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Aunque el contexto de Marcos habla también de la iglesia, hermanos. Lo estoy usando, hermanos, para el núcleo de la familia, pues eso es la ilustración que hace el Señor. Tenemos que orar por nuestra familia, hermanos. Por la familia nuclear, la principal. Dice aquí, hijo, padre, madre, obediencia, mandamientos, enseñanzas. Proverbios 6:20. Tenemos que orar por nuestros padres, nuestra madre, los hijos. Tenemos que orar por los abuelos, tíos, los primos. Y tenemos que orar, hermanos, que no haya pleitos, divisiones en nuestra familia. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa del pecado o por otras causas. Tenemos que orar, hermanos, como familia. Orar por nuestra familia que no conoce de Cristo. Hermanos, especialmente por aquellos que amamos y apreciamos. Y si es posible, con sus nombres, porque eso le da un matiz más de importancia a nuestra intercesión. Y finalmente, y no menos importante, orar por los inconversos. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan a ti. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por los que han de creer. Versículo 26, estamos en Juan 17, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, esta era la oración de Jesús por las almas, por nosotros y por las almas de los perdidos. Tenemos que interceder por los que no conocen a Cristo, para que conozcan a Jesucristo. Oren por sus almas, clamen por su salvación, hermanos. También orar para que surjan nuevos cristianos con deseos de hablar de Cristo. Hermanos, tenemos que ser honestos, cada vez hay menos evangelistas. Y uno de los impedimentos para que haya menos predicadores es la falta de recursos. Bueno, oremos por recursos para que se expanda el evangelio. Orar, hermanos, para que la iglesia, estoy hablando de los inconversos, para que la iglesia no se duerma, hermanos, y no tomemos como excusa la pandemia, porque podemos de alguna manera aportar, colaborar o predicar el evangelio, hermanos. Que la iglesia no se duerma, que siga contribuyendo a la expansión del evangelio. No hay excusa. La orden
de Jesucristo es: id y haced discípulos a todas las naciones. Fue dada a la iglesia. Si Dios, mi hermano, mi hermana, si Dios te da, comparte para su obra, mi hermano, para que prediquen a los perdidos, para que otros conozcan de Cristo. Por eso intercedemos por los inconversos, pero nosotros tenemos que ponerle, dijo alguien, patitas a la oración, y tenemos que movernos. Hermanos, una oración egoísta es aquella que sale automática cada vez que oramos. Señor, te pido, y te pido, y Padre, y te pido, y te pido, y Señor, te pido, y por mí, y por mi casa, y por mi negocio, y por mi familia, y por mí, y por mi casa, y por mi esposa, y por mis hijos, y por mi familia, y por mí. Hermanos, esa es una oración egoísta. Pero qué bonito, hermanos. De hecho, es muy notable, muy loable orar por otros. La oración intercesora, hermanos, que no falte en su hogar. Que la oración intercesora no falte en su devocional. Concluyo. Amados hermanos, orar es una gran necesidad. Una necesidad en lo personal. Orar es muy importante para la familia. Orar es vital para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Hermanos, la exhortación del apóstol Pablo es orar sin cesar. Siempre, sin descansar, sin desmayar. No tiene que cerrar los ojos. Usted puede ir caminando, usted puede ir manejando, usted puede, hermanos, orando por otros, intercediendo por otros. Y ya cuando esté solas, ahí sí, cierre sus ojos, ponga su rodilla en intimidad, ore más cómodamente al Señor. Pero podemos orar siempre, hermanos. Interceder por nuestros hermanos. Orar e interceder por nuestra iglesia, por sus pastores. Orar e interceder por los inconversos. Dice la Escritura: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Intercesión para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, es tiempo de darle importancia a la oración, y especialmente esa oración intercesora por otros antes que por mí, para que Dios nos bendiga más y mejor. Dios les bendiga, hermanos.